Bueno, pues yo estoy aquí a petición de Ana. Yo no quería subir para que fuera una mesa totalmente de mujeres, pero Ana me ha pedido que suba. Yo, por lo tanto, solo puedo ratificar mi agradecimiento a la profesora Fizac, a la profesora Dolores y también a Ana, aunque como es más de mi generación, pues de otra manera de agradecimiento por acudir aquí, por darnos ese punto de calidad que tiene que vengan ellas, es decir, la calidad la ponen ellas. Y nada más, muchas gracias, Tatiana. Solo, muchas Nada. gracias, no quiero nada. Solo decir que a partir de ahora Ana tiene el La mando y palabra. yo me quedo aquí para decorar. Muy bien, muchas gracias a Casa Asia y muchas gracias a Raúl por esta invitación. Es un placer y para mí es un placer, y hablo ahora evidentemente siempre a nivel personal, pero de compartir esta mesa con Tatiana Fisac, a la que he tenido la suerte de conocer a través de Dulos Folk, que fue mi directora de tesis, y a la que me he ido encontrando a lo largo de estos años, y es un placer sincero poder estar aquí, aunque estemos separadas por la distancia, pero me alegro muchísimo. Bienvenida yo a la Tatiana y también, como no, con los folk, con la que empecé ya mis andaduras sobre China cuando yo era estudiante de universidad, de facultad de licenciatura. O sea que realmente muchas gracias por la invitación, que te agradezco de corazón. Ambas tienen un currículum que creo que es sobradamente conocido. Dulos Folk, que es profesora emérita de los estudios de Asia Oriental en la Universidad Pompeu Fabra, ha dedicado su trayectoria a los estudios de Asia y al impulso de Asia con la especialidad fundamentalmente en historia y cultura chinas. Y Tatiana Fisac es catedrática en estudios de Asia Oriental, fundadora en la Universidad Autónoma de Madrid del Centro, fundadora y directora del Centro de Estudios de Asia Oriental, y también ha centrado su trayectoria académica en China, en este caso concreto con la especialidad de lengua y literatura chinas, ¿de acuerdo? Es decir, que creo que estamos ante dos perfiles, como comentaba Raúl en la anterior sesión, los dos perfiles pioneros, ¿no?, de estos estudios en España. Sin más, me gustaría, esta última mesa, las protagonistas son ellas dos, y hemos convenido, ¿no?, en centrar las intervenciones. Quizá lo más ágil será, puesto que hemos visto la sesión anterior, hemos planteado 3 bloques relativos a diferentes aspectos de los estudios de Asia Oriental. Un primer bloque sobre la experiencia y el contexto, un segundo bloque que estaría centrado en planes de estudio y estudiantes, y un tercer bloque centrado en profesorado y proyección. Entonces, si os parece bien, Tatiana y Dulos, iré presentando cada uno de los bloques, y entonces vuestras intervenciones, sentidos libres de ir aportando todo aquello que consideréis. En cuanto al primer bloque, en relación a la experiencia y el contexto, me gustaría un poco que pudierais valorar cuál ha sido vuestra experiencia en la introducción de los estudios sinológicos en España, qué queda hoy de aquel impulso inicial de hace ya 20 y pico años, es decir, que hablamos de un periodo de tiempo importante, y que también pudierais hablar un poco de otras iniciativas que ha habido en vuestro entorno geográfico y qué relación habéis tenido con ellas. También en este primer bloque, otra pregunta sugerente sería que pudierais explicar un poco si recibisteis el apoyo de la universidad y de los respectivos departamentos. Tatiana, Dulos, Tatiana, no sé qué orden queréis intervenir. Os cedo la palabra. Muchas gracias. Que empiece Tatiana, que es más joven. Pues, Tatiana, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decir que para mí es un placer estar hoy, aunque esté online, porque me encuentro en Alemania. Estoy de sabático tratando de escribir un libro y por eso no he podido estar allí presencialmente, ¿no? Y bueno, pues es para mí un placer, sobre todo además porque compartir con Dolores una mesa para mí también es un honor. Y con Raúl y con Ana, que son dos personas más jóvenes, pero con un enorme entusiasmo e iniciativa para promover los estudios asiáticos, ¿no? Y bueno, pues empezando un poco por la parte final, ¿no? ¿Qué apoyos recibí en la universidad? Yo creo que con el tiempo me he ido dando cuenta de que tuve la suerte de llegar en el momento oportuno con el equipo rectoral oportuno,
porque efectivamente no podemos olvidar que para el desarrollo de los estudios, cualquier estudio, se necesita un fuerte apoyo por parte de las autoridades de la universidad. Y yo me encontré en un primer lugar con Cayetano López, que era rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que había firmado un acuerdo con China ya en el año 1985 para promover la lengua china en la universidad. Y él y el entonces vicerrector de profesorado, Raúl Villar, que fue después rector de la universidad, fueron fundamentales para apoyar la promoción de los estudios asiáticos. De hecho, yo tuve la suerte con Raúl Villar de que él confió en mí como vicerrectora de Relaciones Internacionales, y ahí fue donde tuve la oportunidad de entrar en contacto con el Consejo de Universidades y de tratar de coordinar los esfuerzos de otras universidades, porque el primer título de estudios asiáticos se hizo en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y con la Universidad de Salamanca para hacer una propuesta de plan de estudios. Entonces era un título de segundo ciclo, distinto de lo que hoy son los grados, ¿no? Y bueno, pues quizás ha sido a lo largo del tiempo cuando me he ido dando cuenta de lo importante que fue. ¿Por qué? Pues porque luego me he encontrado con equipos rectorales que, bueno, les parecía muy bien lo de los estudios asiáticos, pero no hacían nada para apoyarlos. E incluso, es más, en muchas ocasiones te decían algo favorable y luego hacían todo lo posible para obstaculizarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo tengo muy claro que es fundamental tanto el apoyo del departamento, que, bueno, en mi caso el departamento pues siempre hubo un apoyo más o menos, pero ya a nivel de facultad pues ya hubo siempre más problemas en algún momento, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se aprobó el primer título de segundo ciclo en la facultad, que hubo intervenciones de profesores que dijeron, pero bueno, ¿cuántas personas pueden estar interesadas en este título? A lo mejor hay 15 estudiantes y no más. Había un enorme escepticismo en aquel entonces, ¿no? Y no había un apoyo explícito por parte de la facultad, pero bueno, pues al final fue ese apoyo desde el rectorado el que logró que los obstáculos pues, no fueran tales, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, yo creo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que en la universidad no se guía por políticas generales, por mucho que, por ejemplo, en la Unión Europea se hacen documentos en donde expresamente se dice de la importancia que tiene el conocimiento de Asia, y se dice y se promueve, y hay otros países en donde esto pues, se entiende como una política de Estado que debe de aplicarse en los centros de estudios. En España pues la autonomía universitaria hace que vayamos cada uno un poco por nuestro lado, ¿no? Y yo creo, bueno, pues viendo un poco a los participantes de hoy, ¿no?, de que me han interesado sus intervenciones, luego mencionaré algunas cosas en donde creo que coincidimos todos, ¿no? Pero yo creo que anticipándome quizás a algunas preguntas del diálogo, ¿no? Quizás uno de nuestros problemas en España es una falta de comunicación entre los propios investigadores o personas que nos dedicamos a los estudios asiáticos. Y ahí quizás a lo mejor yo sea culpable, pero yo sí que he intentado estar en contacto con mucha gente. Claro, es posible que en las generaciones más jóvenes pues no siempre uno tiene la capacidad de saber todo, de poder seguir a todo el mundo, ¿no? Pero sí que creo que en España siempre tenemos antes decía Víctor que no tenemos esta cultura de la asociación, ¿no? Y es cierto que en muchos sentidos, además, yo sí que echo de menos una cosa que a veces fuera de España he encontrado, ¿no?, que es la discusión científica real, es decir, no el posicionamiento
a mí esto, porque nosotros tenemos, y hoy en día hay muchos posicionamientos políticos, muchos posicionamientos incluso desde la ciencia, ¿no?, que son meramente políticos, pero a veces el ser capaces de discutir más desde un punto de vista estrictamente riguroso de la investigación, decir, bueno, pues yo opino esto por esto y esto, y que otra persona te pueda decir, pues no, yo no estoy de acuerdo y me parece que no está bien esto por esto, esto y esto. Ese tipo de discurso carecemos de él completamente, ¿no? Y eso quizás se traslada en las universidades a esos especie de focos de poder en donde uno está en contra de algo no porque no sea interesante, sino porque es de fulano o de mengano y hay ciertos grupos que hay que mantener el poder, ¿no? Bueno, no sé si me he alargado mucho. No, perfecto, perfecto, Tatiana. Yo creo que para iniciar la primera parte, ¿no?, de esta discusión han salido algunas ideas importantes, por ejemplo, el tema de la comunicación, ¿no?, esta comunicación entre los diferentes centros especialistas, así como también la necesidad de este contexto para una discusión real y científica, ¿no?, que va muy vinculado a esta comunicación. No sé, Dolors, a todo este primer bloque, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Adelante, por favor. Me parece bien. Pero mi experiencia es muy poco similar a la de Tatiana, desgraciadamente. Mi caso, yo fui completamente autodidacta, es decir, cuando yo empecé allí no había nadie. Y no solo no había nadie, sino que a la gente le parecía que era un disparate, sinceramente, dedicarse a China y menos estudiar la lengua china y menos la historia antigua, que es lo que a mí realmente me interesaba. Pero de alguna manera conseguí al final que un excelente profesor de historia antigua aceptara dirigir mi tesis y pude hacerla sobre un clásico chino que es el Machien. Y bueno, de aquí ya conseguí luego ir a China para dar clases de historia de España en el Weigo Yishuayuan, en el Instituto de Lenguas Extranjeras, y bueno, allí continué estudiando y luego pues continué por mi cuenta. Es decir, estuve por mi cuenta durante todo el tiempo en que Tatiana se estaba formando en una universidad italiana o donde estuviera en aquel momento. Y yo estaba en mi despacho, en mi casa, encerrada y dándole a esto que me había surgido de repente, porque yo hice la carrera de historia, a mí lo que me interesa es la historia. De un momento dado, me gustaban muchísimo los griegos. Me parecía que estos sí que lo sabían hacer todo, que con estos había empezado la historia. Hasta que un día empecé a pensar, bueno, y los que no tuvieron los griegos, ¿qué pasó con ellos? Porque cómo es que también salieron adelante, cómo es que la China Tang era tan importante, ¿de qué viene? ¿De qué viene esto? Y a partir de aquí empecé a entender que lo que me interesaba de verdad era contemplar nuestra propia historia, pero desde el otro lado del espejo, es decir, entender por qué nosotros nos lo montamos así, dado que los otros se lo montaron de la otra manera. Y así, este fue mi motor. Lo digo porque siempre ha habido detrás las ganas de contextualizarlo respecto a la civilización europea, ¿eh? Es decir, que las dos cosas, lo que me interesaba era ver por dónde iban los unos y por dónde iban los otros. A todo esto, un momento dado se fundó una universidad nueva, que era la Pompeu Fabra, y me llamaron Facultad de Humanidades. Fui allí, monté la Facultad de Humanidades, tuve la misma suerte que Tatiana, es decir, entrar en un momento oportuno y tener un equipo rectoral oportuno, que estuvo completamente de acuerdo en que los estudios de Asia tenían que estar dentro de la carrera de Humanidades y por lo tanto estaban allí como una asignatura troncal más durante los primeros años. Esto tuvo una repercusión evidente y es que hubo gente entre los estudiantes que se interesaron mucho, igual que se interesaban por los estudios griegos o por la filosofía alemana o por lo que fuera, se interesaron por China porque tenían profesores que estaban allá haciendo eso. Ana fue uno de estos estudiantes de la primera promoción, salió gente de allá. Esto estuvo muy bien,
me dio la oportunidad de pedir ayudas importantes de la Changing World, básicamente, gracias a lo cual pude montar una biblioteca que yo creo que sigue siendo la más importante de España en materia de estudio de China, en todos los campos, quizá no en el lingüístico más avanzado, pero sí en todo lo que son las fuentes y demás. El problema es lo que Tatiana decía ahora, y es, bueno, esto está muy bien, pero tú necesitas detrás un grupo de profesores más amplio que normalmente buscas en tu propio departamento. Claro, un departamento de humanidades quiere decir mucha gente, ¿eh? Allá había los intereses de los de literatura, de los de filosofía, de los de historia del arte, dentro de los de historia, de los de medieval, los de antigua, los de moderna, los de contemporánea, y la posibilidad de meter otro factor, otra área de conocimiento dentro del departamento implicaba repartir el pastel un poco más. Y por lo tanto, esto chocó con muchas reticencias, con lo cual, en lugar mi intención era hacer un máster de estudios sobre China, pero esto se diluyó en un máster de estudios de Asia Oriental, lo cual no es malo en sí mismo, porque de hecho estudiar Corea y estudiar Japón al mismo tiempo parece como lógico, pero luego se diluyó más porque tenía una tendencia a disolverse muy grande en un máster de historia de Asia-Pacífico, con lo cual ahora ya vamos ampliando la cosa de manera que en medio mundo. Y claro, eso ya da es el problema de los reinos de taifas dentro de la universidad, ¿eh? Es decir, y ya lo hablaremos después cuando salga, pero creo que en base a lo que tenemos ahora, pues se puede hacer alguna cosa bien hecha. Por ejemplo, la licenciatura donde está Tatiana, la de la Universidad Autónoma de Madrid, que está bien, que es una buena carrera, una buena, ¿cómo se llame ahora? Licenciatura. Grado. Eso, grado. Pues está bien. Pero luego, cuando llegas ya más arriba, más al máster, son figuras aisladas. Hay mucha gente que está bien en España. Hay gente que trabaja bien, ¿eh? Trabaja muy bien en muchos campos. Luego hay otros que no tanto, pero hay muchos que trabajan bien. Pero es que son figuras aisladas siempre. Es decir, la gente cada uno hace lo suyo, y esto de buscar, que se decía antes, de si tú buscas las conversaciones existentes en tu trabajo. Claro, es muy distinto la actitud en la docencia que la actitud en la investigación, creo yo. Yo cuando hago docencia, lo que busco son los intereses de los estudiantes y sobre todo tengo en cuenta lo que a un niño de 18 años le puede interesar y qué es lo que le va a mantener el interés vivo, qué es lo que le va a hacer que tenga ganas de continuar sabiendo cosas de aquello. Esto es lo que busco cuando hago docencia. En la investigación es al revés, lo que busco es lo que me interesa a mí. Me da igual lo que le interese a los demás, me interesa a mí. De alguna manera, claro que entras en alguna discusión existente, pero muchas veces son discusiones que están aparcadas desde hace 50 años, ¿eh? Y de repente tú estás leyendo y trabajando y dices, no, esto no puede ser, esto se está enfocando de una manera que no encaja con nada, hay que encajarlo de otra forma, hay que discutirlo desde otro ángulo completamente distinto, hay que usar documentos que no se han usado, pero todo esto sale de mí, es decir, sale del interés que yo tengo. Y son, por tanto, dos actividades muy distintas, con el agravante que la de docencia no cuenta para nada para la formación, pero para nada, es igual que te mueras dando clases, es igual, eso no cuenta para nada. Y la de investigación cuenta muchísimo, pero si fueran realmente productivos la cantidad de horas y la cantidad de papers que se han publicado, seríamos ya, bueno, estaríamos, yo que sé en qué nivel, y bueno, pues no es el caso. O sea que también es publicar por publicar, porque es que es lo que hay que hacer, es que no es criticable, es lo que hay que hacer si tú quieres progresar, pero bueno, tampoco hay, bueno, es que me parece que estoy invadiendo todos los campos. No, al contrario, yo creo que en ambas intervenciones ha aparecido de hecho un elemento que me gustaría que fuera el segundo bloque de reflexión, que es los planes de estudio, es decir, realmente
que Dolors comentaba, ¿no? Que en principio pues, ella pretendía o le hubiera gustado un máster en China, luego esto se amplía a Asia Oriental, que tiene la lógica de Japón y Corea, ¿no? Y es verdad que seguramente tiene un sentido. Luego esto se ha ampliado con Asia Pacífico, cuando Dolors comentaba, a casi medio mundo, pero la idea sería, es decir, ¿qué debería tener en los planes de estudio? ¿Qué deberían englobar? Es decir, ¿cuál sería el peso que tendríamos que dar, por ejemplo, a los estudios lingüísticos? ¿Cuántas lenguas tendría o tiene que aprender un estudiante? ¿Qué papel debería tener el chino clásico, por ejemplo, en los estudios sinológicos? Me gustaría un poco que las siguientes intervenciones pudieran valorar este tipo de cuestiones o también, por ejemplo, cuál debería ser la diferencia entre unos estudios de grado, por definición mucho más generalistas, y los estudios de máster. Es decir, ¿dónde tendríamos que poner el foco en un caso y en otro? No sé si queréis mantener el orden, Tatiana y Dolors, Tatiana, como vosotras veáis. Adelante, Tatiana, pues. Gracias. Bueno, en la Universidad Autónoma de Madrid siempre apostamos por unos estudios bastante interdisciplinares, ¿no? Se produce una situación un poco paradójica, porque nosotros comenzamos con una licenciatura de segundo ciclo que correspondía a lo que sería hoy en día a un tercer año. Y curiosamente a nosotros nos funcionó muy bien esa licenciatura de segundo ciclo, porque los estudiantes que venían a nosotros ya eran estudiantes más maduros, que tenían una base de algo y que se interesaban realmente por los estudios de Asia Oriental. Y entonces nos funcionó bastante bien. La introducción de los grados no ha supuesto una enorme ventaja. Quizás en lo único que han ganado los estudiantes, y ahí creo que sí que es un punto positivo, es que incluimos una estancia en un país de Asia Oriental, tanto podía ser en Japón, en China, en Corea, ¿no? Y eso a los estudiantes, bueno, pues les gustaba naturalmente, que no era factible, bueno, era factible pero mucho menor medida en el segundo ciclo, porque era un periodo de estudios más breve, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por una cierta interdisciplinariedad, ¿no? ¿Hasta qué punto la lengua debe formar parte de esos estudios o se le debe de dar más énfasis? Yo creo que desafortunadamente en España somos bastante, por decirlo muy claramente, bastante malos con esto de los estudios de las lenguas extranjeras, porque claro, cuando alguien me pregunta y me dice ¿cuánto tiempo se tarda en estudiar chino? Y digo, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas tú estudiando inglés? Hay muchas veces que estamos toda la vida estudiando inglés y que no llegamos y que mucha gente no llega a tener un cierto nivel de inglés, ¿no? Bueno, yo creo que en el chino o quizás en menor medida, pero también un poco en japonés o en coreano, no solamente las lenguas son complejas porque requieren, no tanto complejas, sino que requieren mucho tiempo para memorizarlos, sobre todo la escritura y la lectura, ¿no? Pero yo creo que también es cierto que yo ahora mismo estoy fuera intentando escribir un libro sobre la gramática del chino desde un enfoque completamente distinto, porque yo he llegado a la conclusión de que la gramática del chino es mucho más fácil de cómo nos la explican y que el problema es cómo nos la explican. No, no es tan difícil, pero nos la explican tan mal que al final hacen un lío tremendo y no conseguimos entender muchas cosas por lo mal explicadas que están, ¿no? Bueno, entonces yo sí creo que la lengua debe estar presente. Quizás debería estar presente en mayor medida en nuestro caso, por ejemplo, en el grado en estudios de Asia Oriental bueno, no es estudios de Asia Oriental, es estudios de Asia y África de la Universidad Autónoma. Las normas del ministerio nos obligaron a meter troncales que no tenían nada que ver con los estudios de Asia Oriental, y además consideraron que el estudio de la lengua china o japonesa u otra lengua no eran troncales. O sea, el inglés sí se considera troncal, pero el chino no. Bueno, unas cosas muy raras, digamos, ¿no? Y que hubiéramos podido, con esos 4 años, aumentar un poco la carga de lengua, que yo creo que sería razonable, y que además el estudiante que empieza a estudiar una lengua así, pues tiene interés en salir con un cierto nivel.
Y lo que tenemos ahora, bueno, pues es un constreñimiento de ciertas normas que nos han impuesto y que además yo creo que han quitado en los grados algo que a nosotros en la licenciatura de segundo ciclo pues nos era muy útil, que era la libre configuración. Nosotros tuvimos muchos estudiantes de otras carreras completamente distintas que de repente se interesaban por Asia, se matriculaban en una asignatura optativa libre en nuestra carrera y de repente se encontraban con que era algo que les interesaba mucho e incluso luego ya terminaban su carrera y se trasladaban a los estudios de Asia Oriental de segundo ciclo. Eso hoy en día, aunque nos vendieron la idea de que con los grados se iba a poder hacer más movilidad entre distintas especialidades, pues hoy en día es todavía más difícil, ¿no? Y ahí nosotros hemos perdido mucho. Tenemos algunos de nuestros mejores alumnos que eran de las antiguas licenciaturas y que habían venido de otras carreras completamente distintas, ¿no? Yo sí creo en la interdisciplinariedad y en la posibilidad de moverse de un sitio a otro, pero el sistema universitario español parece que no cree, porque lo único que hace es ponernos muchas trabas para que haya esa movilidad. Y además cada vez estamos más en un sistema muy burocratizado, en donde pues si no has hecho tal licenciatura no puedes hacer tal máster. Nadie tiene la idea de entrevistar a un alumno, de conocer un poco sus intereses, sus conocimientos, sus capacidades y ver si puede ser factible que estudie un máster aunque no haya estudiado un cierto grado, ¿no? Yo en esos sentidos soy mucho más abierta y me parece que la burocracia y toda la normativa que nos han ido imponiendo cada vez ha cerrado más los estudios, ¿no? Muchas gracias, Dolors. Bueno, me parece que estoy de acuerdo en casi todo con Tatiana. Para mí también es absolutamente importante la lengua. A lo cual hay una reticencia considerable porque los profesores que no son de lengua en general opinan que esto hace perder muchas horas y menos horas de docencia de lo demás y tal, pero es que hay dos maneras de enfocar la lengua, creo yo, aunque Tatiana sabe más de eso, por una parte hay lo que es la lengua práctica, la lengua operativa, la lengua que se enseña para poder leer un periódico, para poder tener una conversación. Y por otra parte, hay la lengua, lo que es la etimología de la lengua. Los caracteres, en mi opinión, son verdaderamente la puerta de entrada al mundo chino. Si tú quieres entender China, primero entiende cómo les funciona la cabeza cuando escriben los caracteres. Estoy de acuerdo con que las normas de gramática son mucho más simples de lo que nos explican, pero es que lo importante es entender cómo funciona el mundo de los caracteres, para qué tienen caracteres, para qué no tienen caracteres, cómo es que hay cosas que no existen en la lengua china, como también cambio otras que tienen un desarrollo tan grande, cómo se combinan los elementos semánticos con los elementos de fondo, ¿no? Entonces todo esto, tú cuando estudias el chino, la verdad es que estás estudiando a la vez lo que son las bases de su literatura, las bases de su pensamiento y las bases de su historia, si te lo enseñan bien y si lo haces bien. Y en este sentido, para mí, tiene que ser la base de una licenciatura sobre China. Esto es la base y tiene que ocupar la mayor parte del tiempo. Y luego todo lo demás tiene que salir, porque tiene que ir saliendo, claro que sí, pero ya luego se puede especializar uno más concretamente en el nivel del máster. Pero esto, como la desaparición de la libre configuración que mencionabas tú antes, pues choca con los reinos de taifas, que son los departamentos, o sea, es lo mismo de siempre. La libre configuración desapareció porque porque ponía alumnos en un sitio que no controlaba directamente el departamento de donde procedían, y esto era fatal. Y son estas cosas que es el funcionamiento mismo de la Universidad Española, que yo cada vez me parece que es demasiado rígida, demasiado burocratizada, y que esto es muy diferente de una universidad americana, que son un poco modélicas en este aspecto, es completamente diferente.
y esto se supone que los estudiantes saben por dónde van desde el principio y este no es el caso absolutamente para nada. Por otro lado, solo una... creo además también, totalmente de acuerdo en que tiene que haber una interdisciplinariedad, que esto en cierta manera era lo que permitía la libre configuración, porque a nosotros se nos apuntaba gente de derecho, de economía, de políticas, sobre todo de periodismo, de comunicación. Todo esto, toda esta gente venían a la asignatura, porque la verdad es que no les enseñaban ni una palabra sobre China. A mí esto me produce como pavor un poco. Esta temporada última me he estado paseando por varias bibliotecas de universidades catalanas. No, ahora lo de España no es nada, no es nada político, pero lo tengo un poco verde. Pero en las de Barcelona, sobre todo Barcelona, pero también de otros sitios. Y una cosa que me impresiona es que no hay nada de China. Pero estoy hablando de las bibliotecas generales. Entonces tú vas a la sección de historia. Y historia de China, hay 3 libros, el mundo chino de Gernet y luego 2 o 3 sobre la China contemporánea que ya se ve que son de caducidad inminente, es decir, que van a durar lo que van a durar estos libros aquí. Tú vas a las bibliotecas, pasa esto, vas a las librerías, ¿no? Librerías grandes, importantes. Es posible que en Madrid sea un poco distinto esto, porque puede que la Casa del Libro, por ejemplo, tenga una sección de China, pero en Barcelona les aseguro que no. O sea, tú entras allá y dices, ¿dónde están los libros sobre China? Y te mira como diciendo, pues yo qué sé, estarán donde hayan caído, por su propio peso, ¿no? Dices, no puede ser esto. Los libros de Asia. A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo lo que está pasando en Afganistán, por repercusiones con lo de los uigures, que decía Pablo Medina, que se llama, ¿no? Y bueno, pues entras en una librería, entré en una librería grande, importante de Barcelona, digo, sobre Afganistán, bueno, poco menos que me dijeron, mire la tele, porque era todo lo que sabía sobre este particular. Claro, entonces esto también es un hándicap importante para cualquier cosa. Yo puse todo el empeño que pude en crear una biblioteca en mi universidad, que la hay. Hay una buena biblioteca sobre China. Pero lo demás, pues tampoco esto no se ha hecho y entonces pues esto también es un problema de fondo, un problema de fondo importante. Y respecto a que estabas escribiendo un libro para simplificarla, para dar a entender que es menos complicada de lo que nos cuentan la gramática china, me ha hecho gracia porque tenemos un amigo común chino, que es Tung Jensen, que está escribiendo un libro para simplificar la gramática española, porque cree que es menos complicada de cómo se la explican. Es decir, que me parece que hay 2 percepciones sobre las gramáticas así lejanas. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar al tercer bloque, sí que me gustaría, todavía redundando en el tema de planes de estudio y estudiantes, un poco que pudierais valorar cómo es que tenemos tantos estudiantes chinos en máster sobre China. Yo creo que también es un aspecto que llama la atención y que podríamos, no sé si tenéis alguna idea sobre ello. Y también un poco mencionaba antes a Tatiana, ¿no?, la idea de la libre configuración que da esta movilidad de estudiantes que venían, ¿no?, de otras carreras hacia carreras de estudios de Asia Oriental. Sí, con este cambio a los grados, sí se ha perdido también la movilidad, mencionabais, ¿no?, que la movilidad hacia el exterior, es decir, la vinculación con Erasmus, la vinculación con otras titulaciones de Asia que puedan existir en Europa o más allá de los programas Erasmus. No sé si de esta nueva ordenación, que es mucho más rígida y está todo mucho más acotado, permite este tipo de experiencias para los estudiantes. Un poco que lo pudierais valorar estos 2 aspectos. Bueno, en nuestro caso, en la Universidad Autónoma de Madrid, el grado que hicimos ya tuvimos en cuenta que los estudiantes tuvieran un periodo de estudios en donde pudieran irse fuera. Y en nuestro caso, el segundo semestre del tercer año está configurado para que el estudiante se marche,
o a China o a Japón o cualquier convenio Erasmus, algún centro relevante europeo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que se ha ganado con los nuevos grados, porque claro, al haber más años era más fácil encajar una movilidad en los estudios, ¿no? Pero respecto a lo que es la libre configuración, se ha perdido completamente. Para mí es uno de los enormes fracasos y que además, lo que decía Dolors, claro, si estudiantes de otras carreras antes se acercaban y tenían una oportunidad para acercarse a la ventana sobre Asia y sobre China o Japón, pues ahora ya está totalmente cerrada. Yo tuve en su día hasta estudiantes de medicina, de derecho, de ciencias políticas, de psicología, de la enorme variedad de estudiantes, y además siempre tuve realmente una experiencia muy positiva, ¿no? Tuvimos algún estudiante que era de ingeniería informática que una vez que contactó con nosotros, pues decidió dejar los estudios de informática y se especializó en Japón, y ahora mismo es profesor y es un excelente investigador, ¿no? O sea, creo que eso ha sido terrible, terrible para los estudios nuestros, porque nos ha quitado posibilidad de visibilizarnos y de mostrar a otras áreas cosas interesantes, ¿no? Y la prueba es que, bueno, cada día en España son nichos las áreas y son bastante cerradas, ¿no? Yo sí que creo en la interdisciplinariedad porque en mi propia carrera personal, bueno, pues yo estudié cosas muy distintas que me ayudaron después en el estudio de China, ¿no? Y que no eran estudios chinos, sino que, pues, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo hice la carrera de teología y entonces en teología yo hice, pues había asignaturas sobre análisis de Sagrada Escritura, sobre análisis de textos. A mí me enseñaron allí a hacer análisis de textos que luego yo he podido utilizar para hacer análisis de textos chinos, ¿no? Entonces, son cosas que no tienen por qué ser exclusivas de una carrera, ¿no? Sino que yo sí que creo en esa transversalidad. Sí, bueno. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Lo único que quería añadir sobre lo que ha mencionado Ana es la respuesta de por qué hay tantos estudiantes chinos en los másters, que en algunos casos es muy aparatoso. A ver, yo creo que hay una razón muy poco académica a esto, y es que los estudiantes chinos tienen... el tener un máster europeo les da puntos para hacer su carrera en China. Y aunque sea la incongruencia máxima hacer un máster en China, en Barcelona, o un máster o una asignatura de máster sobre historia de China, he tenido, este año ya no, porque ya no voy a dar más clases, por vieja y acabada, pero el año pasado mismo tenía 15 estudiantes, de los cuales 12 eran chinos de China, o sea, venían de todas las partes de China, y lo que yo hacía era historia de China. Gente es que no acababan de saber si los Tang iban antes que los Ming, o después de los Han, o antes de los Sung. Bueno, tenían un lío en la cabeza monumental, no sabían prácticamente nada, pero quizá el mejor sitio del mundo para aprender historia de China, para un chino, no es Barcelona precisamente. Era muy caótico, además a distancia por la pandemia, o sea que para acabarlo de arreglar era eso. Pero yo creo que la razón por la que vienen es esta. Algunos de ellos, hay que decir, que sobre todo hace unos años, yo había tenido algunos que tenían verdadero interés, pero luego no tenían ninguna continuidad aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, el mejor alumno que he tenido era buenísimo, era un chico que era de Chongqing, y al final del curso me dijo, yo le había ya buscado una manera de quedarse integrado en la universidad y de captar a aquel chico, porque aquel chico valía realmente. Pero me dijo, no, yo me tengo que ir a China, porque es que mi madre es muy mayor y yo tengo que ir ya a cuidarla. Y al final, yo la madre me la empecé a imaginar
como, bueno, con un pie en la tumba. Y cuando le pregunté, pero ¿está enferma? No, es que es muy mayor. Digo, ¿pero cuántos años tiene? De 63. Digo, anda ya. Por eso te tienes que ir a China, porque la madre... Pero sí, ellos tienen sus esquemas. Era hijo único, como todos ellos, y tenía la obligación de cuidarla a partir del momento en que se jubilara y tal, y bueno, pues ya está. Se fue. Tienen un... Y los demás... Yo, en general, mi experiencia con los alumnos chinos es que los hay que están bien, los hay que estudian y les gusta y les interesa mucho cómo enseñamos. No tiene nada que ver con cómo les enseñan a ellos, es decir, tienen como una aversión por la historia, porque para ellos es una letanía de los reyes godos, ¿no? Pam, 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 todas las dinastías una detrás de otra, y ya las mezclan, yo creo que deliberadamente para olvidarse de ellas. Entonces, cuando les explicas la cosa de otra manera, les das documentos reales, de primera mano, y les haces ver imágenes, entonces cambian completamente, ¿eh? Esto sí que les interesa, aunque se pueden producir situaciones cómicas. Por ejemplo, el año pasado hablé de Marco Polo y hablando de Marco Polo dije que había distinguido entre dos Chinas, Cathay y Manchi. Manchi era al sur. Bueno, pues un estudiante era virtual. Me mandó un email indignado diciendo que me pedía que retirara la palabra Manchi porque era ofensiva para los chinos, porque implicaba a los bárbaros del sur. Y ellos no eran bárbaros del sur. Digo, pero niña, lo que tenía que hacer era comentar un trozo de Marco Polo directamente, no lo que yo decía, sino lo que decía Marco Polo. Le dije, bueno, entonces se produjo un gran movimiento de entusiasmo entre los chinos. Naturalmente los tres españoles estaban alucinando en aquel día. Y los chinos se alzaron como un solo hombre, o me pareció a mí como una sola mujer, porque todos eran mujeres, para ponerse del lado patriótico aquel, o sea, aquella guerra patriótica que se estaba planteando, se pronunciaron todos a favor de la China civilizadora, que es una civilización integradora, ¿qué tal? Y yo, bueno, cálmense, aquí lo único que hay que hacer, no se manipulan jamás las fuentes. Si Marco Polo dice Manchi, pues dice Manchi. Y se acabó, no hay nada más. Quiero decir que se puede, yo creo que aquella era la responsable del partido de todo el grupo, esto es mi opinión sobre quién era aquella chica, pero los demás formaron todos inmediatamente, todos detrás para eso. Cuando yo la corté también se cortaron todos, se van todos juntos, no sé. En fin, que lo de los estudiantes chinos sería muy buena cosa si vinieran por motivos más, no sé, como más profesionales, se quedaran los que realmente valen, pero no es exactamente así, ¿eh? Y en las facultades más de lengua, que hacen más lengua, de traducción, por ejemplo, hay más que se quedan, pero lo que les interesa precisamente es la capacidad de traducir, es decir, es hacer de traductores para su propia comunidad. Bueno, esta es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias y entramos en el último bloque, que así también comentaba Raúl, tendremos unos minutos por si hay preguntas o intervenciones de los asistentes. Y este tercer bloque me gustaría un poco adentrarnos en el tema del profesorado y la proyección de estos estudios. ¿Les parece? Empezamos por valorar un poco, ¿no?, la formación que tiene el profesorado, cómo se selecciona este profesorado, qué procesos existen. ¿Cuál es la presencia de este profesorado en los foros internacionales o nacionales de sinología? Yo empezaría una primera ronda con este aspecto y luego lo lanzo también ya y así podéis responder como os parezca. ¿Cuál es el impacto de estos estudios en la sociedad? ¿Cuál es el impacto que querríamos y cuál es el impacto real, ¿no? Es decir, y un tema que también salió en la jornada de ayer y ha salido hoy, esta transferencia, hay una transmisión clara entre los estudios, el ámbito empresarial, es decir, el contexto en el que vivimos. Un poco valoramos esta última parte y luego daríamos paso, tras las intervenciones de Taciana y Dulos, al público. Adelante, si quieres, Taciana, también, ya para no romper el orden. Sí. Gracias. Bueno, este tema respecto al profesorado para mí es un tema muy importante
y en donde estamos ahora mismo en una situación que yo diría que es penosa. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que a lo largo de todos estos años pues hemos tenido estudiantes que estaban realmente motivados y que han hecho esfuerzos y han hecho una formación importante y han invertido, por ejemplo, muchos años en un buen conocimiento de la lengua asiática, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues que en el progresivo proceso de burocratización que tenemos en España cada vez mayor para la reclutación del profesorado, nos encontramos, por ejemplo, con el organismo este de la ANECA, que yo muchas veces digo que la ANECA habría que quemarla, pues nos encontramos con que si uno se pasa 10 años en China o 10 años en Japón estudiando la lengua o en Corea, eso tiene una puntuación 0 dentro de los baremos de profesorado. Es decir, cuando te quieren dar la acreditación como ayudante doctor o como contratado doctor, nadie se preocupa de saber si tú has hecho algo sobre la lengua y sobre fuentes originales. Cada vez estamos en una... A mí me sorprende cada vez más que la contratación de profesorado se hace en base a un papel y que en España no se hace una entrevista a la persona que va a ser profesor. O sea, tú puedes ser, puedes no saber expresarte correctamente ni transmitir nada y puedes ser profesor si cumples con todas las casillas, porque yo considero que es como cumplir con las casillas de la ANECA, ¿no? En la primera mesa de esta mañana, el catedrático José Manuel Azcona hablaba de la desconexión entre la sociedad y la academia, ¿no? Yo creo que una de los grandes responsables de esa desconexión es la ANECA. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, yo misma, mi gran interés ha sido en hacer, bueno, primero en promover los estudios sobre Asia Oriental y en dejarlos un poco firmes en la universidad, pero yo quería hacer más traducciones. Yo creo que la difusión de la literatura, la difusión del conocimiento tiene que ser a través de buenas traducciones y hacer una traducción lleva muchísimo tiempo, mucho más que un artículo de estos que la ANECA valora. Claro, naturalmente, el problema es que en España, por ejemplo, tenemos traducciones y traducciones. Es decir, hay incluso gente que ha publicado muchas cosas que, a mi entender, no debería habérseles permitido publicar ninguna. Y porque realmente sus traducciones son infames. Pero hay otros que realmente han hecho buenos trabajos y hay gente que sabe hacer buenos trabajos. Y eso revierte en la sociedad, o sea, porque ¿cómo queremos llegar solamente con artículos de enorme especialización al público general? Se sabe que hoy en día lo que tenemos es una inflación de publicaciones y una enorme repetición de muchas cosas. Hay muy pocos artículos en donde tú te das cuenta de que realmente hay una aportación nueva, ¿no? Y esta obligación burocrática de publicar por publicar, que por cierto, en humanidades tenemos siempre la idea de que en ciencias naturales las cosas son distintas. Pues no, no nos equivoquemos. En ciencias naturales también lo que prima es publicar por publicar y no importa tanto hacer un hallazgo o una investigación seria, sino si eso va a ser publicable o no, porque hay que cumplir con los requisitos de cuántos artículos has publicado este año. Entonces, estamos realmente en una situación de inflación en todos los sentidos, en donde nuestros estudiantes no tienen ningún criterio para distinguir qué es lo que realmente vale y qué es lo que realmente no vale. Pues, como estamos también en toda esta dinámica de Internet, del Open Access, bueno, yo creo que estamos en una dinámica bastante perversa en muchos sentidos y los estudiantes no saben distinguir la información de una página web de la información de un artículo serio. Pero claro, como se encuentran con multitud de artículos no serios
y que están publicados, y algunos de ellos también en revistas que se supone que son serias, pues es todo bueno, pues una enorme confusión, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho el futuro de los profesores por varios puntos, ¿no? Yo, bueno, pues dediqué bastante tiempo a formarme, estuve 5 años fuera de España, yo ya había estado en China, había hecho investigación antes de entrar en una plaza de profesora titular. Pero hoy en día los jóvenes tienen una carrera de obstáculos porque tienen que ir pasando de una acreditación a otra, en donde además cada vez que se modifican esas normas son todavía más absurdas. Y yo conozco gente acreditada, con publicaciones que realmente no eran de ellas, y que con publicaciones que realmente no son válidas porque estaba todo copiado. O sea, tenemos una ANECA que se supone que quiere evaluar la calidad y lo que evalúa es simplemente la cantidad y no se evalúa absolutamente ninguna cantidad. Incluso se engaña, se buscan formas de superar ese trámite de la ANECA. Antes decía Pablo Merino que claro, que el problema para volver a España era conocer la burocracia española de cómo funciona, y yo entiendo que efectivamente es complejo y que no solamente impedimos que gente buena internacional se incorpore a nuestras universidades, sino que estamos también creando, en especial para los estudios asiáticos, un problema muy grave, porque ya los estudiantes nuevos que quieren ser profesores no tienen por qué estar preocupados de la calidad. Lo que tienen que estar es preocupados de rellenar las casillas de la ANECA. Y entre las casillas no está el conocer a fondo una lengua asiática, que comparto completamente con Dolors, que es lo básico para poder entrar en el mundo chino, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría decir muchas más cosas, pero quizás me paro aquí. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Yo sonreía bajo la máscara porque hablas de casillas, yo hablo de cromitos. En mi caso, cuando tengo que hacer algo de ANECA, digo, a ver, ¿qué cromito me falta, ¿no? El cromo, porque es realmente así. O sea, es una carrera en la que hay que ir haciendo un check. Este lo tengo, este no lo tengo, como cuando éramos pequeños que tenías un cromo y te faltaban otros. O sea, que realmente, y supongo que muchos de los que están aquí y están en casa conectados, también compartirán esta pesadez que es realmente una losa, ¿eh? Dolors, tu turno. Bueno, yo... Ahora. Por una parte, estoy completamente de acuerdo en que bueno, esto de la burocracia y de la forma de progresar en este momento es un desincentivador importante para cualquier trabajo bien hecho, es decir, que te lanza más a hacer artículos irrelevantes que a hacer una investigación real. Pero, por otra parte, y abundando en esto, a mí me impresiona bastante, ya que estamos en estos días de hablar del desarrollo de la sinología en España, bueno, no solo la sinología, perdón, de los estudios de Asia Oriental. Yo, comparándolo con 20 años antes, está mejor. Y con 40 años antes, mucho mejor. Está mejor, esto ha mejorado, pero yo lo veo encallado. Es decir, está mejor, pero no veo cómo vamos a progresar, porque se han callado completamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Encallado en qué sentido? En el sentido de que hay gente buena en muchas instituciones. Hay instituciones por encima de las universidades más genéricas que también existen, que antes no existían para nada. Hay movimiento hacia alguna asociación que luego Ana nos explicará cuál es, pero esto existe. O sea, esto ha mejorado, ¿vale? Ha mejorado, pero no hay nada, la coordinación es nula, es decir, que no hay nada. Entonces yo diría que, y será muy discutible, que habría que hacer un movimiento u otro para coordinar esto. Coordinarlo a nivel de estudios me parecería perfecto, pero imposible completamente.
no es posible. Es decir, mi ideal sería que hubiera un buen centro donde confluyera todo el mundo que sabe realmente y que aquello fuera el centro donde ir a estudiar estudios orientales en España, igual que en los Países Bajos, pues tienen Leiden, y está Leiden, y quien quiere estudiar una licenciatura de sinología, pues se va a Leiden y la estudia allí. Pero esto aquí es imposible, completamente imposible. Si yo lanzo esta idea, el centro más adecuado para hacer esto sería la Autónoma de Madrid, y en Barcelona se tirarían todos por la ventana solo de oír esta posibilidad. O sea que no hay, por aquí no vamos, la unión de los centros no es posible, aunque sería lógico agrupar todas las bibliotecas, lógico agrupar todos los profesores y dar un sitio, y las becas y las ayudas, y que todo esto estuviera racionalizado. Si alguien lo consigue, tendrá mi beneplácito, pero lo dudo mucho. Entonces, lo que nos queda es, claro, habría que buscar de todas maneras algún sistema de coordinar esto, de alguna forma. Y aquí es donde, aunque tú, Tatiana, tuviste una experiencia no muy buena con la revista que vosotros lanzasteis, pero creo que por lo menos la creación de una revista única, quiero decir, una que saliera con ayuda de verdad, con un rigor de verdad, con un cuerpo de gente que cuidara lo que sale allí de verdad, que esto ya sería algo para presentar por lo menos al público en general y público internacional, quiero decir. Es que ahora resulta que tú tienes que buscarte la revista en otra lengua que no es la tuya, entonces tienes que publicar en inglés, cosa que es, bueno, es una lata, pero no porque no sepamos inglés, pero porque es mucho menos fluido nuestra forma de expresarnos que no cuando hablas tu propia lengua. Es mucho más fino cuando hablas tu lengua. Y bueno, no tenemos nada. Y además esto nos dispersa, porque cada uno va a la revista que le toca y hay 50.000 y no esto. Pero sí que mi propuesta para la coordinación sería esta, es decir, que se haga un esfuerzo para crear una revista, que sea la revista de referencia. ¿Cómo se hará para que sea la revista de referencia? Bueno, pues aquí tiene que intervenir el Estado, por las ayudas que dará, por las facilidades que dará, pues tiene que darlas a una. Pero si le salen 5 propuestas a la vez, no es posible, esto no está al horno para bollos, o sea que tampoco va a salir. Y luego la segunda consideración, que ya no tiene que ver con la coordinación, sino con la captación, con la proyección. Yo creo que al público en general, los artículos de investigación, por muy buenos que sean, no llegan para nada. Para nada. Esto no crea nuevos adeptos. De ninguna manera. La manera como se difunde la sinología es con la divulgación. Es decir, que los profesores tendrían que hacer un esfuerzo para que, además de explicar, yo qué sé, cualquier detalle de la vida nupcial del último mongol de la dinastía Yuan, hacer un esfuerzo por hacer obras de divulgación de buena calidad. A fin de cuentas, lo que han hecho todos los sinólogos buenos del mundo. Es decir, han hecho este esfuerzo, ¿no? Lo han hecho, han creado libros buenos de divulgación, y estos libros permiten llegar a la gente. Y, por tanto, serían mis dos propuestas. Que los profesores divulguen más y que el Estado coordine una revista. Muchas gracias, Tatiana Dulós. Antes de dar paso a si hay preguntas o cuestiones, por alusión, Dulós hacía referencia a la existencia de una asociación española de estudios de Asia Oriental. Es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el 2016 y un poco echando la vista. En este foro se ha comentado, ¿no?, que los estudios de Asia, y comentaba muy bien Raúl, nacen porque son personales y que es con el esfuerzo y mucho tiempo de esas personas que desde hace más de 20 años se dedican a ello. La asociación es un poco lo mismo, es decir, en 2016 nace, ¿no?, la presidenta fue Sara Rovira con Juanjo Alférez de Granada, actualmente es Mario Esteban de la UNAM de Madrid también, que con la buena voluntad, el tiempo, el esfuerzo, sin apoyos prácticamente más que el propio suyo y el de la universidad, el del centro, entonces se hace muy difícil desde las nuevas generaciones también tirar hacia adelante. Es decir, es una asociación que desde el minuto 1
nace con la voluntad, esa interdisciplinaridad que hablaba Tatiana en los estudios, también se traslada en la asociación, porque nace con una exigencia que es que la Junta debe estar formada como mínimo por 3 universidades, representando a diferentes países, representando a diferentes ámbitos. Por lo tanto, es una asociación que nace con esa voluntad de intentar un foro en el que los académicos de España, interesados en los temas sobre Asia, encontremos ese espacio. Y realmente yo animo a todo el mundo que esté interesado a asociarse. Es una asociación, repito, sin ánimo de lucro, pero que como no nos involucremos todos, llegará un punto en que el tiempo de Mario, el tiempo de ahora Esther Torres es la secretaria, Àngels Pellegrín la tesorera, ya no da para más. Es decir, que realmente está en manos de todos, ¿no?, que esos estudios y la proyección que tengan y la continuidad de esto de lo que ha sido organizado desde hace muchos años sea permanente y vaya más allá de nuestros días, ¿no? No sé, Raúl, si quieres podemos abrir debate, ¿te parece? No sé si hay intervenciones en el chat que tú controlas. No, le estaba escribiendo ahora a los que están en el chat que por favor, no sé si tienen preguntas que las planteen por el chat. Sí, mira, hay una en la sala. Adelante, por favor, gracias. Primero, la profesora Tatiana ha mencionado que en España no existe un interés ni del Estado ni de la sociedad por los estudios asiáticos. Y ha mencionado que hay en Europa otros países que sí tienen ese interés. Me gustaría saber cuáles son y también por qué razones en otros países sí existe interés y en España no. Porque yo creo que comparando estas condiciones, a lo mejor se podrían tener conclusiones para mejorar en España. Muy bien. Y la segunda pregunta... Tatiana, no sé si has podido oír la pregunta. No he oído nada. Tiene micrófono ahora, por favor, vale, María, pues repítela. ¿la puedes repetir, María? Porque ahora le han dado micrófono, Tatiana, a ver si ahora puedes escuchar mejor. Adelante, María. Hola. Ahora sí. Vale, la primera pregunta era sobre, porque ha mencionado Tatiana que en Europa sí que existen países que tienen un interés mayor que España por Asia, por los estudios asiáticos. Me gustaría saber qué países son y por qué en esos países sí se dan unas condiciones para fomentar este interés y en España no, porque creo que, indagando en estas condiciones sí que podríamos obtener conclusiones para mejorar en España este interés. Y la segunda pregunta era en general para las 3 ponentes, y me gustaría saber si ser mujer también ha supuesto un obstáculo para en el ámbito de la sinología, porque sí que es cierto que no he encontrado, mi por China es bastante, de un año interesándome por este tema, pero sí que no he conocido realmente a muchas mujeres. De hecho, en mi máster no tengo a ninguna profesora mujer que está en China, entonces me gustaría saber si es un ámbito masculinizado o una reflexión que tengo. Gracias. Tatiana, has podido ahora sí, ¿no? Sí, ahora creo que sí. Creo que se refería a lo que yo he dicho sobre la Unión Europea. O sea, la Unión Europea tiene documentos oficiales en los que expresa, por ejemplo, el interés que hay de Europa por conocer mejor China. Y son documentos en donde indica que China, que se ha convertido en una potencia mundial y un interlocutor importante de la Unión Europea, pues es preciso conocerla mejor. Y eso, pues por ejemplo, yo sí he visto en Alemania artículos en la prensa incluso que recogían esa idea de la Unión Europea y que explicaban cómo había que promover y coordinar mejor los estudios asiáticos y de China concretamente, ¿no? Bueno, con respecto a lo de mujer, le dejo a Dolores que opine. Gracias, pero tengo también opinión, sí. Yo, claro, solo querría añadir que los países europeos tuvieron colonias en China y esto es determinante, es decir, Francia, Inglaterra y Alemania tenían colonias allí y Holanda tenía colonias en Insulindia, en Indonesia. Claro, esto daba un impulso muy grande. En realidad, las primeras generaciones de sinólogos eran todos gente que habían ido o como curas, o sea, o como sacerdotes o como misioneros, o
como funcionarios del Estado. Esto es lo que eran, incluso los más finos y más tal, venía de aquí. España tenía una colonia en Asia, las Filipinas, pero ya no la tenía desde el 98, y en cualquier caso no era lo mismo. No era lo mismo que tener. O sea que el colonialismo tiene una deriva, no en todos, porque por ejemplo en Suecia hubo siempre, hubo muy pronto un muy buen y no tenían colonia. O sea, no es la única explicación, pero sí la que explica la potencia incluso de los museos. Estos países tienen muchas piezas en sus museos que vienen de Asia, y esto también es un aliciente muy importante, ¿no? Cosa que aquí no es así. Y lo de la mujer empieza tú, Tatiana, porque yo no he entendido la pregunta. Bueno, yo creo haber entendido si el hecho de ser mujer ha supuesto algún tipo de obstáculo. Yo, en toda mi carrera académica y en toda mi relación con China y con Asia, nunca he tenido problemas por ser mujer. Nunca. Otra cosa es que, por ejemplo, en el ámbito europeo, sí me he encontrado en foros en donde sí que he visto que existía una predominancia masculina muy evidente. Y, por ejemplo, para mí fue muy sorprendente que cuando fui a Leiden, estuve 3 meses en Leiden, bueno, pues yo iba con esa idea de que tenemos aquí en España, de que los Países Bajos son muy abiertos y mucho más feministas que nosotros, y me di cuenta de que era todo lo contrario y que era muchísimo más machista la universidad en Leiden de lo que era en España. Y no he tenido ningún obstáculo. Para mí es muchísimo peor la NECA que el machismo en la universidad para la promoción de los estudios asiáticos y de las mujeres. Gracias. Y yo quería añadir solo, que supongo que estarás de acuerdo, que también tiene que ver con el prestigio social, el reconocimiento y el salario que se recibe en España y que se recibe en Países Bajos. Claro, el salario es mucho más alto en los Países Bajos, luego interesa mucho a los hombres. En el trabajo de sinólogo aquí, el que tiene muy poca remuneración, y por lo tanto ayuda a parar a las mujeres. Este es un elemento importante. Y por lo demás, completamente corroborar lo que ha dicho Tatiana. Yo no he tenido ningún problema por el hecho de ser mujer. Ahora eso parece que está mal, porque ahora hay que tener problemas por el hecho de ser mujer. Pero no he tenido ningún. Jamás. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. ¿No? Pues no sé, Raúl, No. si lo podemos cerrar aquí. Sí, si te pues la muchas palabra. gracias. Yo tendría muchas cuestiones, pero las haré ya personalmente, porque muchísimas gracias. Ha sido 2 intervenciones y una moderadora de lujo, 2 intervenciones de verdad desde la experiencia, como planteábamos y queríamos que fuera. Totalmente de acuerdo con la mayoría de las cosas que habéis dicho, con las disfunciones de la NECA, con esa bulimia publicadora que 9 de cada 10 veces nos sirve, y lo que sirve normalmente, como a veces se sale de la corriente, porque la corriente es el 90%, pues eso es lo que no te publican, y la dificultad, Dolores, tremenda del órdago que le lanzabas a Tatiana, de ser capaz de volver a montar una revista, la dificultad del sistema, es decir, vosotras dos con vuestro nombre y asociando a otros 2 catedráticos, otras 2 personas de vuestro nivel, podéis montar una revista, pero hasta dentro de 7 o 8 años no va a valer para nada. Por lo cual, sabéis que decir, oye, voy a publicar con Fisas y Dolores, y fíjate, un monográfico en esta revista. Si esa revista tiene 1 año de duración, la fundaron en la Autónoma el año pasado. Es que no puntúa, Que no da no, es que no puntúe, no da cromos. que yo me voy a morir. Es decir, nada estoy acercando mi hora, si acaso Tatiana, yo le doy todo mi apoyo, pero yo no creo que llegue a tan lejos, la verdad. La vida es lo que es, te dan un cupón, yo me lo he gastado casi todo. Pero entendéis, es muy interesante todo, y en esto yo tengo el honor de haber recogido un poco el testigo de aquella guía que hiciste tú, Tatiana. Antes de que esto salga, yo contactaré, te voy a escribir y vamos a hablar del tema, porque yo quiero que tú veas las cosas y me digas que tenéis otra visión, tenéis la visión, y la visión desde arriba, es decir, desde la perspectiva. Y aquí se ha notado, tenéis la perspectiva. Muchas gracias, lo cerramos por esta sesión, por este año. Ya veremos el año que viene
si Dios quiere, que decían los antiguos, ahora ya ni tenemos Dios ni nada, pero si el destino quiere, nos vemos el año que viene aquí y en medio nos vemos antes. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto.